Listo, ya. Muchas gracias por acordarme. Íbamos en el punto número 2. Entonces yo les decía que en el tallo de todas las plantas existen unas partecitas, unos organismos, no organismos, sino órganos, organelos, que se llaman el xilema y el floema. A través de ellos es que se pueden transportar todos los nutrientes o esa savia bruta en todas las plantas. ¿Listo? Eso es lo que sucede básicamente a través de un proceso que se llama ósmosis. ¿Alguien sabe qué es el proceso de ósmosis en una célula? ¿Nadie? A ver, miramos. ¿Nada? Señora, Entonces va a tocar una pregunta, profe. como consultica porque ese nombrecito de ósmosis lo tenemos sí que tener claro, eh, porque si no entonces nos va a quedar más difícil poder entender esta parte. ¿Listo? Pero les adelanto algo así como para que nos pongamos en contexto. Ósmosis es un proceso que se da en todas las células para transportar nutrientes. Perdón, para el transporte de agua, básicamente. ¿Sí? Para que no se nos confunda con otro concepto que se llama difusión. Entonces, aquí estamos hablando de ósmosis porque es el paso de agua de las células, ¿sí? El transporte de agua que tienen las células a través de la membrana celular. Entonces, por eso dice acá que transporte hacia el tallo y las hojas por procesos de ósmosis, es decir, ese paso de nutrientes se hace únicamente de células a células. ¿Listo? Eso sucede en el número 2, en el proceso número 2. De ahí estamos en el tallo, ¿cierto? Ahora vamos a pasar al número 3, que ya ocurre en otra parte de las hojas, de las plantas. Perdón. Entonces, ahora sí, venga, ayúdeme, Valeria García, Paula. Ayúdeme a leer la número 3, porfa. El otro insumo es el dióxido de carbono, que ingresa a la planta por... Profe, es que casi no se ven, o sea, no veo bien. ¿No ve bien? No, señora, se borroso. A ver, cuando la profe le pone re chiquita la imagen. Profe, que necesitaba de... ¿Ya las vemos, Paula? Sí, señora. Ya mejor. Sí, pero que no está en ese cuaderno, porque en el cuaderno no tiene está. Yo tengo El otro insumo es el dióxido de carbono que ingresa a la planta por el epidermis o parte externa de las hojas a través de pequeños orificios llamados estomas. Estos permiten el intercambio de los gases oxígeno y dióxido de carbono con el medio. Explico. En el número 2, entonces, estábamos viendo lo del tallo, ¿cierto? Lo del transporte de nutrientes dentro de la planta. En la número 3 ya vamos a mirar lo que sucede en las hojas, pero a partir de lo que está en el exterior de la planta, es decir, del aire que está en el exterior. Básicamente una planta lo que tiene que recoger, lo que absorbe a través de sus hojas es el CO2, el dióxido de carbono. Y lo hace a través de unos organismos, organelos, que están presentes en las hojas que se llaman los estomas. Aquí en la imagen que ustedes están viendo, en esta de acá, vemos un estoma cerrado y un estoma abierto, ¿sí? Eso siempre están encima de la hoja. Las hojas tienen, la parte por encima de la hoja se llama el haz, así se llama, y la parte de abajo de una hoja se llama el embés. Entonces, los estomas están en el haz de la hoja, ¿sí? Se cierran y se abren cuando van a absorber o van a expulsar gases. Entonces, en las plantas si absorben CO2, sea todo el proceso que ocurre en la fotosíntesis, ¿qué se obtiene después de ese proceso que sale por los estomas? Oxígeno. Oxígeno, exactamente. Entonces ellas hacen es lo contrario de nosotros los seres, los animales, ¿sí? Los incluimos ahí porque somos una especie animal más. Entonces ellas hacen lo contrario, ellas se alimentan del CO2 que nosotros expulsamos, lo que nosotros desechamos. Por eso la importancia de las plantas, ¿sí? Por eso es que la lucha es para que no acaben con las plantas, por eso es que la gente no ha entendido
que en una ciudad se ve tanta contaminación es por eso, porque acaban con todos los árboles y a lo que se dedica es a construir, viendo que los problemas de contaminación que tenemos se podían resolver con la ayuda de los árboles, plantando árboles, ¿sí? Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, de ahí la importancia para los seres vivos de los árboles. ¿Listo? Ese es el tercer paso que ocurre en la fotosíntesis. Y entonces alcanzamos a hacer el cuarto paso. El número 4, por aquí tengo a Paula Betancourt. La estoy viendo aquí, entonces por favor, ayúdame a leer la 4, ya le pongo zoom para que la puedas ver. Ahí. El Sol es la fuente de energía. Emite radiaciones que se diferencian por la cantidad de energía que contiene. De la parte que llega a nuestro planeta, una mínima fracción forma el espectro visible que los seres humanos y algunos animales identificamos como colores. Esas radiaciones alteran la clorofila, una sustancia de color verde presente en los cloroplastos, que son organelos de las células fotosintetizadoras. Fotosintetizadoras. De las plantas. Veamos cómo llega la luz hasta la clorofila. Para ello, conozcamos en detalle una hoja de la planta. Bueno, lo de la hojita lo vamos a conocer despuesito, ¿sí? Pero lo que sí quiero preguntar acá es, vámonos a un poquito más a la física, ¿sí? Como para hacer un récord de la luz. La luz está formada por qué, ¿de qué está formada la luz visible? ¿Alguien me puede recordar, por favor? ¿Cómo? ¿Cómo? Es que no entendí la pregunta. ¿De qué está formada la luz visible? Pues de diferentes rayos de luz, ¿no? O sea, de diferentes ondas de colores Sí, que señor. se chocan y se devuelven y así hacemos que nosotros vemos. Bueno, muy bien. Teniendo claro eso, entonces podemos explicar qué es lo que sucede en las plantas. Esas radiaciones, esas frecuencias de onda, afectan también a las células de cualquier organismo. Entonces, en las plantas son indispensables. ¿Por qué? Porque esas radiaciones, digamos que, ¿cómo se dice esto? No es despertar, sino estimulan. Estimulan a los cloroplastos y producen la clorofila. ¿Listo? Esa es la importancia de la luz en las plantas. Sin luz, sencillamente una planta no puede realizar la fotosíntesis. ¿Listo? Ahora, existen mecanismos para reemplazar la luz solar, que son lo que llamamos los invernaderos o cultivos hidropónicos o todo esto, bueno, que lo que han intentado es reemplazar en algo esos rayos de luz solar, pero nunca van a, digamos que se igualen a la función que cumplen, perdón, a la función que cumplen en la planta como tal, ¿sí? Bueno, muchachos, entonces vamos a dejar hasta ahí. Perdón si de pronto algunos intentaron dormirse, se aburrieron, pero es que es necesario tocar el tema de la fotosíntesis, ¿sí? Es necesario recordar este tema, ya que estamos hablando de metabolismo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Les voy a dejar una tareita de consulta. No la voy a poner en el modo, porque vuelvo y les repito, yo el modo lo voy a utilizar para un trabajo más elaborado. Para lo que sea una pregunta o dos preguntas, eso sí lo resolvemos durante la clase, por favor. Entonces, como consulta, y le puedo preguntar a cualquier persona, me van a dar las diferentes y van a consultar lo que es ósmosis y lo que es difusión. ¿Qué es ósmosis y qué es difusión? ¿Ósmosis y difusión? Sí, ósmosis y difusión. Van a consultarlo más detalladamente para que pues recordemos esos dos conceptos y los tengamos bien presentes. ¿Listo? Ósmosis y difusión. Para la próxima clase, por favor. Como consulta. ¿Sí? No se vayan a hacer un trabajo tan extenso. No, solamente estoy pidiendo la consulta de que por favor miren la definición de ósmosis y difusión. Y de pronto si tienen algún ejemplo que nos puedan mostrar, sería mejor todavía. Recuerden que de esas personas que participan, yo voy agregándoles punticos adicionales, pues porque hay que hacerlo. Es siempre importante que ustedes participen en la clase. ¿Listo? Entonces, muchachos, vamos a dejar hasta ahí.
Y nos vemos en la siguiente clase. No se les olvide entonces la consultica que les dejé. ¿Listo? Vale, profe. Señor. Entonces, Vale, profe. nos vemos en la siguiente clase. Bueno, profe. Feliz Chao, día. profe. Bueno, Chao, profe. Chao, profe. chao.